Saludos a todos. Bienvenidos al día 3 de la fiesta de Tabernáculos 2022. Espero que estén teniendo una gran fiesta, un buen tiempo, compartiendo con los hermanos. O si usted está en casa, usted no está solo porque usted está con Dios el Padre, con Jesucristo. Y la palabra de Dios está ahí y el Espíritu de Dios está ahí. Y eso es lo importante. Porque las personas pueden estar en medio de muchas personas y aún así estar solos. Así es de que no importa cuáles son nuestras circunstancias, vamos a disfrutar y vamos a continuar con la fiesta de los tabernáculos. Ahora, este día vamos a continuar con el mensaje del lugar de la morada de Dios. Y ya vimos lo que estudiamos lo que dice la palabra de Dios acerca de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, después de que fueron expulsados del jardín, es muy probable que se juntaban con Dios a la entrada del jardín del Edén para recibir instrucciones de Dios. Ahora, como ya vimos después de la muerte de Abel por su hermano Caín que lo mató, entonces vemos que el pecado se multiplica, pero también vemos que cuando el pecado, cuando el pecado toma lugar, hay un exilio, porque Adán y Eva fueron exiliados. Primero es el exilio, fueron expulsados del jardín del Edén y después hay un juicio. Y ese juicio es juicio contra ellos y ese juicio es por el pecado. Y es un juicio de que ellos iban a vivir, iban a tener hijos. La manera, el juicio se iba a perpetuar también en la manera de tener los hijos, en la manera del medio ambiente, cómo iba a cambiar por su pecado, les iba a producir cardos y espinos y todas estas cosas ellos tenían que lidiar con todo esto y tener que labrar la tierra, ganarse el pan con el sudor de su frente y todo esto es porque ellos querían irse por su propio camino. Ahora, si nos adelantamos todo el tiempo hasta el día de hoy estamos viendo exactamente las mismas cosas como Jesucristo dijo. Entonces vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 32. Mateo 24, 32. Ahora, aprendan esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han hecho tiernas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas, y eso es cuando vean todas estas cosas suceder, sepan que está cerca. Ahora, ¿qué tan cerca es cerca? Bueno, a lo mejor cerca, cerca para Dios, para nosotros es más lejos que lo que es cerca para Dios, ¿no? Pero dice, sepan que está cerca, incluso a las puertas. Verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. Y vamos a leer el siguiente versículo. Porque esto es algo que si las personas realmente tomaran la palabra de Dios por lo que dice y le pusieran el peso de lo que tiene y vivieran sus vidas de acuerdo con esto, no tendríamos un mundo lleno de pecado como lo tenemos ahora. Pero Dios sabe ya el principio desde el final desde el principio. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y nunca pasarán hasta que lleguen el nuevo cielo y la nueva tierra.
Aunque la palabra de Dios todavía va más allá de eso, porque la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios siempre se va a llevar a cabo, siempre se va a cumplir en el tiempo que Él ha determinado. Justamente como Jesús dijo aquí en el versículo 36. Pero concerniente a ese día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Entonces, mientras estaba Jesús en la tierra, ellos no sabían, ellos no conocían al Padre, no sabían quién era el Padre. Pero el Padre había puesto todo esto bajo su autoridad. Versículo 37. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será a la venida del Hijo de Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dándose en matrimonio, y es lo que dice, ¿verdad? También en Lucas 17, estaban plantando y construyendo, y la vida parecía ir como normalmente. Pero era perversión normal, como el día de hoy. Porque cada hombre haciendo lo que cree que está bien delante de sus propios ojos. Todas las mujeres también haciendo lo que ellos creen que es correcto delante de sus ojos. Y toda la sociedad está realmente dada a Satanás el diablo, como está el día de hoy. Hasta el día en que Noé entró al arca. Ahora, vamos a ver esto un poquito más adelante. Aquí continuando en el versículo 39, y no fueron conscientes hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos lejos. Así también será a la venida del Hijo de Hombre. Porque Jesús va a regresar en su tiempo y en su manera y va a establecer el reino de Dios. Y por eso es por lo que estamos aquí en la fiesta de los tabernáculos, para aprender cómo se va a llevar todo esto a cabo y qué es lo que vamos nosotros a hacer. Y cómo los seres humanos van a aprender a cómo vivir. Porque no va a ser como el día de hoy. Porque el día de hoy, y recordemos y esta es la verdad. Cuando las personas se deshacen de las leyes y los mandamientos de Dios, y cuando las sustituyen por sus propias palabras, por sus propias leyes, por sus propios mandamientos, entonces usted se está haciendo como igual a Dios, igualándose a Dios. Y cuando eso le sucede a la sociedad completa, entonces todo se desmorona. Ahora vamos aquí a Génesis 4, Génesis capítulo 4, y vamos a ver un versículo pequeño. Y este versículo pequeño es muy, muy poderoso cuando lo ponemos realmente en el contexto del día de hoy y cuando le añadimos también las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Que acabamos de leer también, que así como en los días de Noé, también así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Vamos aquí al versículo 20, Génesis 4, 20. Y Ada dio a luz a Jabal, y este es el linaje de Caín. Y él fue el padre de aquellos que habitan en carpas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal. Él fue el padre de todos aquellos que corruptamente tocan la lira y la flauta. Y esta fue música corrupta. Y no hay muchas personas que saben que hay leyes de la música para que pueda tener el, el entendimiento apropiado de la música y el efecto de la música, porque Dios quiere que tengamos música. Él nos hizo para que pudiéramos cantar, para que pudiéramos tocar instrumentos, para que pudiéramos alabarlo en el cántico. Pero la música corrupta que tenemos el día de hoy, como el rock, como el rap,
como toda la música rebelde, eso realmente nos tuerce la mente y las emociones de las personas. Y las tuerce tanto que no son capaces realmente de entender, de pensar. Porque las personas que tienen esa música realmente rebotándoles en su propio cuerpo, y yo lo he visto, yo incluso lo he experimentado. Una vez fui a ver una película con mi esposa, Dolores, y no me acuerdo qué película era. Pero yo me acuerdo, la música era tan fuerte en ese cine y era tan penetrante que realmente pasaba la música, nos traspasaba el cuerpo. Y cuando usted tiene ese tipo de música, usted no puede pensar, usted no puede hacer pensamientos coherentes. Y es que hay tanta perversión en el mundo el día de hoy, y tanta perversión que comienza desde la niñez, incluso con Walt Disney y otros como ellos. Y el día de hoy tienen este TikTok, que es un canal, ¿verdad? Para todas las perversiones, para todas las perversiones. Pero ahora saben que el TikTok en China es totalmente diferente que el TikTok de Estados Unidos. Y el TikTok acá en Estados Unidos es para pervertir las mentes virtualmente. Así es de que si usted tiene hijos, no los deje que tengan TikTok. Y no los deje que tengan sus dispositivos electrónicos en sus habitaciones a solas. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a muchos problemas. Ahora, tenemos las generaciones de Noé, ¿verdad? Y pasando por Enoc, por Matusalén y, e incluso hasta Noé. Ahora, vamos a ver entonces qué sucede cuando toda la sociedad está eh, haciendo lo que ellos creen correcto en sus propios ojos. Y es un desorden. Ahora, esto es para que nosotros aprendamos, porque no va a ser de esta manera durante el milenio. Vamos a nosotros estar ahí para ayudar a las personas, vamos a estar cuidándolos, vamos a asegurarnos que el camino de Dios sea para bendición. Y como ya hemos visto la vez pasada, es que Dios va a quitar nuestra naturaleza humana malvada y la va a reemplazar con algo que es bueno. Y, y esto dice que la va a reemplazar con un corazón de carne y una mente de carne. Pero es muy interesante, ¿qué es lo que tienen el día de hoy la mayoría de las personas? Vamos a ver lo que dice aquí, Génesis 6, versículo 5. La mayoría de las personas el día de hoy tienen diferentes grados de la mente de Satanás, el diablo, en diferentes grados, en diferentes medidas. Y vamos a ver qué pasa cuando eso sucede. Y mientras estamos analizando esto, analice las noticias, analice lo que se platica en la televisión, analice todos los comerciales en televisión. Todos los comerciales en la televisión son indoctrinación a entrar en su mente para que usted se convierta parte de esta sociedad, de este mundo. Y Dios nos ha llamado a salir de ella. Precisamente por eso estamos aquí el día de hoy, guardando la fiesta de los tabernáculos. Y aquí está lo que Dios vio. ¿Y qué es lo que usted cree que Dios está viendo el día de hoy? Bueno, Jesús acaba de decir, ¿verdad? ¿Cómo sería en estos últimos tiempos? Como era en los tiempos de Noé. Versículo 5. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra. Y y póngale ahí, resalte esa palabra. Cada significa todas, cada imaginación,
Cada imaginación, que son los pensamientos que están en nuestra mente, en la mente de las personas, cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y es exactamente lo que tenemos el día de hoy en la sociedad. Es exactamente lo que tenemos en la televisión el día de hoy, ¿cierto? Y recordemos lo siguiente. Nadie, nadie puede jamás hacer que el pecado se vuelva justicia o sea justo. Es imposible. ¿Y dónde encontramos esto el día de hoy? Tratando de hacer la injusticia, el pecado, hacerlo justicia en las iglesias. Versículo 6. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Y él fue afligido en su corazón. Él fue afligido al ver el poder que le dio al hombre y a la mujer, para que ellos pudieran alabar al Eterno, para que ellos pudieran lograr grandes cosas. Realmente fue volteado para servir a Satanás y se volvió tan malvado que Dios estaba completamente afligido, estaba enojado al respecto, fue afligido en su corazón y esto es lo que él tenía que hacer. Y esto es lo que viene ahora en la sociedad, exactamente como antes del diluvio. Y es lo que viene. No va a ser como en un diluvio como fue con Noé, porque él prometió que no iba a inundar la tierra de nuevo, pero viene destrucción igual al final, porque esta maldad es cada vez peor. Versículo 7, y el Señor dijo, destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la cosa que se arrastra, y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Aquí hay otra lección muy importante en la Biblia. Un hombre, un hombre puede cambiarlo todo. Y eso es importante que nos demos cuenta, que un hombre puede cambiar el curso de la historia. Y vamos a leer un poquito acerca de esto. Versículo 8, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Sí hay gracia en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ahora versículo 11. Ahora, la tierra era corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Ahora vemos que después de ello, Dios prometió no volverlo a hacer con un diluvio. Pero cuando llega a un punto que es tan corrupto, tiene que ser destruida. Por eso tenemos nosotros eh, el levantamiento y la caída de las naciones, de los imperios, de los estados, de las provincias, y ya lo estamos viendo también en las ciudades en los Estados Unidos. Están tan pervertidas y tan corruptas que las personas que nosotros quizás podemos haberlos llamado personas normales en la sociedad, se tienen que mudar de ahí dejar esas cosas y dejan solamente a los malvados ahí. Y por eso Dios nos ha llamado a nosotros ahora a aprender estas lecciones. Ahora vamos a ver otra cosa que también es cierta. Vamos a Marcos 7. Hemos estado muchas veces ahí, pero vamos otra vez ahí. Porque una vez que la mente y el corazón de un ser humano se pervierte y se vuelve malvada y totalmente corrupta, ya no pueden pensar en otra cosa que no sea maldad.
Y vamos a ver lo que dijo aquí Jesús en el versículo 21 de Marcos 7. Dice, porque desde adentro, y por eso hay arrepentimiento, por eso hay bautismo, por eso hay perdón, por eso hay el recibir el Espíritu Santo, la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque aquí está lo que es ser cortado de Dios. Dice, porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos. Ahora, aprendamos algo que es verdadero. Cuando cualquiera que deje al Dios verdadero y sus leyes y sus mandamientos, entonces se están alineando con las fuerzas de Satanás, el diablo. Y entonces, en unas pocas generaciones, la sociedad completa se vuelve perversa. Y eso es lo que tenemos el día de hoy, lo que vemos en el mundo el día de hoy. Todo esto se está magnificando. Continuando, dice robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Veámoslo el día de hoy. Veamos cuánta homosexualidad hay. Veamos cuánto transgéneros hay. Tratando de cambiar el género de las personas. De los niños incluso. Y sin el permiso de los padres. Si eso no es maldad, yo no sé entonces qué es. Yo no sé cuál es la maldad entonces, cuando están arruinando y destruyendo las vidas de esos niños para sus propias perversiones sexuales. Y esa y eso es la manera en que es el día de hoy. Ahora, vamos a volver a Génesis para ver qué sucedió después del diluvio. Génesis 8. Génesis 8. Después del diluvio, ellos tenían una oportunidad de comenzar de nuevo, tenían una oportunidad de hacer las cosas bien, tenían una oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Pero lo hicieron? No. Mm, mm. Incluso el nieto de Noé cometió una abominación, una perversión sexual contra su abuelo. Y ni siquiera pudo durar una sola generación sin que se revirtiera la maldad a lo que era antes del diluvio. Ahora Dios prometió que Él nunca volvería a destruir la tierra con agua, con un diluvio, y dio el arco iris como una señal. Ahora Dios bendijo todo después del diluvio, y Dios también se removió de vivir en la tierra, y Él ya operaba desde el cielo hacia la tierra. Pero Dios dio la promesa. Aquí dice en el versículo 22 de Génesis 8, mientras la tierra permanezca y siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Y eso todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Vamos al capítulo 9, versículo 1. Y Dios bendijo a Noé y dijo a sus hijos y sus hijos, él les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y rellenen la tierra. Y el temor de ti y el pavor de ti estará sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del aire, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. En tu mano son entregados. Igualmente que lo que los dio a Adán y Eva, exactamente se los dio también a Noé y a sus hijos.
y todo era bueno por un tiempo, pero venimos entonces al capítulo 10 de Génesis. Ahora Noé vivió 350 años después de esto, después del diluvio. Vamos a Génesis 10 y vamos a ver lo que sucedió aquí, porque esto es algo impresionante. Aquí Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod. Ahora, si usted no tiene el libro de las dos Babilonias por Alexander Hislop, usted tiene que conseguir ese libro y lo tiene que leer. Porque esto nos dice la historia del mundo, ¿verdad? Esos 350 años después del diluvio, comenzando con Nimrod. Cus engendró a Nimrod y él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador contra el Señor. Por tanto es dicho, como Nimrod, el poderoso cazador contra el Señor. Y era un hombre poderoso, y era un poderoso cazador, y él juntaba a muchas personas, y él construyó ciudades. Versículo 10, el comienzo de su reino fue Babel, y Erec, y Akkad, y Calne en la tierra de Sinar. Fuera de esa tierra salió a Siria y construyó Nínive, construyó otras ciudades, y la esposa de Nimrod era Semiramis. Ella se volvió la reina del cielo original. Ahora, nosotros tenemos un libro muy interesante. Y es un libro que preserva la historia del mundo después del diluvio en arte. Y cómo es que los malvados se adueñaron del mundo y empujaron en contra de Set y de Jafet. Entonces Sem y Jafet tuvieron que vivir lejos de donde estaban los hijos de Cush, porque ellos eran malvados y empezaron a crear una sociedad malvada. Ahora, todo estaba comenzando otra vez como era, volviéndose a ser como era antes del diluvio. Vamos aquí a Génesis 11. Génesis 11. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Y justamente como ahora, ¿verdad? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde vamos? Ah, vamos a Marte. ¿Sí? ¿Cómo vas a vivir en marzo? En Marte. Bueno, nos inventamos una manera de vivir en Marte. Génesis 11, versículo 1. Y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió, mientras ellos estaban migrando hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dejaron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero. Y dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre, con su cima alcanzando los cielos. Ahora, esto significa que estaban tratando de llegar al espacio, porque dice los cielos. Probablemente, quizás no. Dice, establezcamos un nombre por nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Quizás sabían que Dios los iba a dispersar a cada uno en todas las partes de la tierra y que iba a crear naciones de personas y que cada grupo de personas tendría sus propias naciones. Pero ellos no querían eso. Ellos se querían rebelar, entonces se rebelaron de nuevo aquí contra Dios. Versículo 5, y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre la cual los hijos de hombres habían construido. Y el Señor dijo, he aquí, la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado
hacer será restringido de ellos. Y recordemos, como en los días de Noé, ¿verdad? Y después de el diluvio, los días de Noé continuaron 350 años. Pero dice el versículo 7, vamos, bajemos y confundamos ahora su idioma, para que no puedan entender el dialecto del uno al otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra allí. Y detengámonos un momento para pensar en esto. Dios creó todos los lenguajes, todos los idiomas. El hebreo no es un lenguaje sagrado, es un lenguaje humano que los hebreos hablaban. Y la, la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo. Pero eso no significa que sea un lenguaje sagrado que continúe hasta el Nuevo Testamento. Y hay muchas pruebas en el Nuevo Testamento que los nombres sagrados no deberían de estar en el Nuevo Testamento. La razón, número uno, es que los apóstoles sabían hebreo y pudieron haberlo escrito en hebreo. El apóstol Pablo sabía hebreo, pero no puso ningún nombre en hebreo en el Nuevo Testamento en sus 14 epístolas. No lo hizo. ¿Acaso alguno de los otros apóstoles escribió en nombres hebreos en lo que escribieron? Santiago, Pedro, Juan, Judas, Mateo, Marcos, Lucas. No. Y en el día de Pentecostés, en Hechos 2, todos escucharon a los apóstoles hablando en los diferentes idiomas. Y ellos decían, los estamos escuchando hablar acerca de las cosas maravillosas de Dios en nuestro propio idioma. Entonces era el lenguaje que vino inspirado a las personas para que ellos escucharan en eso, para que ellos escucharan el nombre de Dios, en el lenguaje en el cual estas personas habían nacido, el lenguaje el cual ellos entendían. Esto simplemente fue un paréntesis. Vamos acá en Génesis 9. Por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra ahí, y desde ahí el Señor los dispersó al extranjero sobre la faz de toda la tierra. Ahora, la genealogía y el resto del capítulo 10 llega hasta Abraham. Ahora, Abraham es el principio de todo lo que el resto de la Biblia está basado. Y esto se va a extender hasta el milenio, hasta el tiempo que nosotros estemos enseñando a las personas el camino de Dios. Abraham, Isaac y Jacob, y todos los patriarcas, y todos los profetas, todos ellos van a estar ahí. Van a estar ahí junto con todos nosotros. Y nosotros vamos a enseñarles al pueblo el camino de Dios. Y Dios en ese tiempo va a restaurar el lenguaje a las personas, el lenguaje que Dios quiera a las personas. Entonces todos van a hablar el mismo lenguaje. Ahora no sabemos cuál lenguaje va a ser ese. Y probablemente no sea el hebreo, pero quizás algo totalmente diferente. Entonces vamos aquí a Génesis 12 ahora. Génesis 12. Llegamos aquí a Abraham. Y vamos a ver que esta es la clave para nosotros poder entender. Génesis 12. Ahora que vamos a leer el llamamiento acerca de Abraham
todo el resto de la Biblia fluye desde aquí. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque lo que pasa es que Dios no va a morar con ninguna persona que lo desobedezca. Ya lo vimos con Adán y Eva y hasta ahora, hasta llegar aquí. Y esto realmente va hasta acá, hasta nuestro día y hasta el milenio y hasta la segunda resurrección. Esta es la lección aquí. ¿Vamos nosotros a amar a Dios? ¿Vamos a obedecer a Dios? ¿Vamos a escuchar a Dios o no? Esa es la pregunta. Precisamente por eso estamos aquí en la fiesta de los tabernáculos, para poder entender que para que nosotros podamos llegar a estar en el reino de Dios y entrar en el reino de Dios y ayudar a las otras personas a aprender acerca del camino de Dios, nosotros tenemos que entender nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, entender la naturaleza humana, entender de qué se trata todo eso. Y también el camino de Dios, de qué manera Dios quiere que nosotros nos comportemos, que vivamos. Entonces vamos a leer el llamamiento de Abraham y vamos a ver que este es el mismo requerimiento que en el Nuevo Testamento. Versículo 1, en capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y haré tu nombre grande, y serás una bendición. Ahora, si vamos hacia atrás, a todo lo que eran Adán y Eva al principio, Dios los bendijo. Y si ellos hubieran obedecido, toda realmente la manera en que la tierra hubiera sido completamente diferente, pero no obedecieron. Después de eso, ¿quién obedeció a Dios? Set, Enoch y Noé. Solamente se mencionan estos tres. Después del diluvio, el único que se menciona en la Biblia que obedece a Dios después de Noé es Abraham, aparte de Noé. Y aquí está el requerimiento. Dios dijo que lo bendeciría. Y serás una bendición. Versículo 3, y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti, pongamos atención a lo que dice aquí, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Todas las familias. Ahora, nosotros vemos a través de la historia cuántas familias van a ser. Y todo por un hombre, Abraham. Y esto es lo que vemos aquí. Entonces, versículo 4, entonces Abraham partió, incluso como el Señor le había hablado, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y Abraham tomó a Sarai su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y toda su riqueza que ellos habían acumulado, y a la gente que habían ganado en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y vinieron a la tierra de Canaán. Esto fue lo que sucedió con Abraham. Ahora vamos 10 años después de esto. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Esto es cuando Abraham tenía 85 años. Capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será excesivamente grande. Y es lo mismo con nosotros. Dios
es su escudo y su recompensa excesivamente grande de usted. Ahora Abraham, a los 85 años, sin tener un hijo, sin tener hijos, pero confiando en Dios, en lo que Dios le decía que hiciera, obedeciéndolo, Abraham dijo, he aquí, le dijo, Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me dará ya que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco? Entonces pudo, pudo haber hecho legalmente a Eliezer de Damasco su heredero, pero Dios dijo no, no. Versículo 4. He aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, este hombre no será tu heredero, sino que saldrá, el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Ahora, Dios lo hizo de esta manera para mostrar la importancia de él y cómo Dios iba a mantener su palabra a su tiempo. Exactamente con nosotros, exactamente es así con nosotros. Porque nosotros nos dice en Gálatas 3 que si nosotros somos de Cristo, somos de la semilla de Abraham y somos herederos según la promesa. Entonces esto va todo hasta atrás, hasta Génesis 12. Pero ahora vamos a continuar. Versículo 5. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, un heredero de él. Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, es algo maravilloso porque ya hemos visto las fotografías del telescopio James Hubble, que es algo impresionante. Pero Abraham no vio nada de eso. Pero cuando Dios le dijo, ve las estrellas, incluyó todas esas. Y es una promesa grandiosa. ¿Por qué? Porque que sean como las estrellas. Y de aquí tenemos dos simientes, dos semillas. Una, la semilla física, que sería Isaac. Y la segunda semilla, la segunda simiente, la simiente espiritual, Jesucristo. Y, y por eso tenemos acá todas las genealogías en el Antiguo Testamento, para que podamos realmente ver todas las generaciones hasta el Cristo. Y el último libro del Antiguo Testamento es Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Y ahí tienen todas las genealogías. Porque cuando comienza el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, comienza con las genealogías de Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Es algo asombroso para mostrar que Dios guardó su promesa, cumplió su promesa, y que toda la descendencia legal llegó desde Abraham hasta Jesús, y todo está aquí, en Génesis 15. Entonces Abraham le creyó a Dios, hizo el sacrificio y todo. Ahora venimos a Génesis 17. Y aquí en Génesis 17, recordemos, recordemos que en capítulo 12 tenía 85 años. Ahora, 14 años después, él tenía 99 años. Y Dios aún no le había cumplido la promesa, no le había dado un descendiente físico, un heredero físico. Ahora, Dios estaba listo para hacerlo. Aquí en el capítulo 17 de Génesis, dice el versículo 1, y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, y el Señor se le apareció
personalmente como un ser humano a Abraham. Y también se le apareció en visión. Y aquí le dice a Abraham, porque aquí va a cumplir la promesa y es algo impresionante cuando lo podemos ver, todo lo que sucedió. Le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Y ese es el requerimiento en el Nuevo Testamento para todos nosotros, ser perfectos. Y haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré excesivamente. Y Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y tú serás un padre de naciones, muchas naciones. Ni tu nombre será más llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he hecho un padre de muchas naciones. Ahora, pensemos en esto por solo un momento. Dios habla acerca de las cosas que todavía no son, como si ya lo fuesen. Por eso dice, te he hecho un padre de muchas naciones, porque no sucedió hasta un año después que Isaac nació. Y era un hijo, un solo hijo. Pensemos en esto. Precisamente por eso, cuando nosotros vemos a las promesas de Dios y lo que Dios dice que va a hacer, tenemos que entender que estas promesas van a venir en la manera y en el tiempo que Dios lo determina y no en el tiempo que nosotros pensamos. Y también vamos a aprender otra lección, que también muchas veces vienen en una gran manera y en una manera mucho más grandiosa de lo que nosotros suponemos o esperamos. Así es de que vamos a tomar aquí una pausa y regresamos en unos minutos.